Siempre he pensado que el sonido más solitario del mundo no es el silencio, sino el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina en una cena donde nadie te mira a los ojos. Ese era el sonido de mi vida. Si alguien me preguntara cómo era crecer en la familia de Vicente y Lourdes, probablemente sonreiría y diría, normal. Porque desde fuera, lo éramos. Mi padre era dueño de El Sazón de Vicente, una cadena de 5 restaurantes de comida mexicana auténtica que se extendía desde San Diego hasta Chula Vista. Mi madre manejaba la imagen social de la familia con la precisión de un cirujano. Y mi hermano Rogelio, bueno, Rogelio manejaba el arte de existir y ser aplaudido por ello. Yo, Mireya, manejaba el arte de ser invisible. Aquella noche celebrábamos el cumpleaños número 65 de papá. El restaurante principal en el centro de San Diego estaba cerrado para el evento privado. El olor a mole poblano y tortillas recién hechas llenaba el aire, un aroma que para la mayoría significaba hogar, pero que para mí, últimamente, olía a obligación. Llevaba puesto un vestido azul marino que había comprado específicamente porque a mi madre no le gustaban los colores brillantes en mí. Te hacen ver desesperada, hija, solía decir. En mi bolso, pesaba una pequeña caja envuelta en papel dorado. Dentro había un reloj Rolex, un modelo clásico que me había costado los ahorros de 6 meses y que todavía estaría pagando durante el próximo año. Era mi ofrenda de paz, mi intento anual de comprar un poco de afecto, de ver ese brillo de orgullo en los ojos de mi padre que siempre estaba reservado para alguien más. Rogelio, mijo. La voz de mi padre retumbó en el salón, llena de una calidez que nunca usaba conmigo. Me giré para ver entrar a mi hermano. Rogelio tenía 36 años, 3 más que yo, pero caminaba con la arrogancia de un adolescente que sabe que nunca tendrá que pagar por sus errores. Llevaba un traje que costaba más que mi coche, y una sonrisa que decía que el mundo le debía algo. Venía con las manos vacías. Ni un regalo, ni una tarjeta. Solo él. Papá, feliz cumpleaños, viejo, dijo Rogelio, dándole una palmada en la espalda. Perdón por llegar tarde, el tráfico en la autopista 5 estaba brutal. Ya sabes cómo es cuando uno tiene tantas reuniones. Mi padre soltó una carcajada, como si llegar tarde fuera la broma más ingeniosa del mundo. No te preocupes, hijo. Lo importante es que estás aquí. La fiesta no empieza hasta que llega el futuro del imperio. Mamá se acercó a él, acomodándole la corbata con ternura. ¿Tienes hambre, mi cielo? Te guardé los mejores tamales. Yo estaba de pie junto a la mesa de regalos, sintiéndome como una extraña en mi propia familia. Respiré hondo, agarré la caja dorada y me acerqué. Feliz cumpleaños, papá, dije, tratando de que mi voz no temblara. Le extendí la caja. Vicente me miró por un segundo, como si le sorprendiera verme allí, aunque yo había llegado una hora antes para ayudar a decorar. Tomó la caja, rasgó el papel sin mucho cuidado y abrió el estuche. El Rolex brilló bajo la luz de los candelabros. Ah, un reloj, dijo, sin sacarlo de la caja. Está bien. Gracias, Mireya. Lo cerró y lo puso sobre la mesa, junto a una botella de tequila barato que le había traído un proveedor. Mi corazón se hundió. Es el modelo que te gustaba, el que vimos en la revista, intenté explicar, buscando alguna conexión. Pero él ya no me escuchaba. Rogelio había comenzado a hablar en voz alta sobre una idea revolucionaria para cambiar el menú, algo sobre tacos de fusión asiática que sonaba ridículo para un restaurante tradicional. Ese es mi muchacho, dijo papá, radiante. Siempre pensando en grande. Tienes la visión, Rogelio. Tienes el don. Bueno, alguien tiene que pensar en el futuro, ¿no? Rogelio me guiñó un ojo con esa suficiencia que me revolvía el estómago. Mireya aquí solo se preocupa por, ¿qué es lo que haces ahora? ¿Cojines? Diseño de interiores arquitectónico, corregí, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Diseño espacios comerciales para optimizar el flujo de trabajo y la estética. Papá soltó un resoplido despectivo mientras se servía un tequila. Decoradora, pues. Poner cortinas y mover muebles.
No sé para qué pagamos esa universidad tan cara si ibas a terminar jugando a las casitas. El negocio real, Mireya, es esto. Comida, gente, dinero en efectivo. Rogelio lo entiende. Tú tienes tus dibujitos. Vicente, no seas duro, intervino mamá, pero su tono no era de defensa, sino de condescendencia. Mireya hace lo que puede. No todos nacieron con el talento de tu hijo. Me quedé allí, con la copa de vino apretada en mi mano hasta que los nudillos se pusieron blancos. El Rolex de $5,000 estaba olvidado en la mesa, acumulando polvo figurativo. Rogelio, que no había puesto un centavo para la fiesta, que conducía un coche cuyos pagos mensuales yo cubría en secreto bajo la etiqueta de gastos varios para que papá no se enterara de sus deudas. Estaba siendo coronado rey. Miré a mi alrededor, a los empleados que me conocían desde niña, a los tíos que bebían y reían. Todos participaban en esta farsa. Todos aceptaban que Rogelio era el sol y yo era, en el mejor de los casos, una luna pálida que solo reflejaba luz prestada. Esa noche, mientras todos brindaban por el legado, sentí la primera grieta real en mi alma. No fue un estallido, fue un sonido sordo, como algo que se rompe muy profundo bajo el agua. Me pregunté, por primera vez con seriedad, ¿cuánto tiempo más podría seguir comprando una entrada para un espectáculo donde ni siquiera tenía asiento? La semana siguiente al cumpleaños, estaba en mi apartamento en Los Ángeles revisando mis correos electrónicos cuando llegó la notificación. Su pago de tarjeta de crédito ha sido rechazado. Fruncí el ceño. Yo era meticulosa con mis finanzas. Abrí la aplicación del banco y sentí que el aire salía de mis pulmones. La tarjeta adicional. La que le había dado a Rogelio solo para emergencias hace 2 años, bajo la presión de mamá. Había un cargo de $3,000 en un club nocturno en Las Vegas y otro de 500 en una licorería. Rogelio se había ido de fiesta. Otra vez. Y como siempre, la factura llevaba mi nombre. Cerré la laptop de golpe y me recosté en la silla, cerrando los ojos. De repente, ya no tenía 33 años. Tenía 12, y estaba parada en el camino de entrada de nuestra vieja casa en Chula Vista, bajo el sol abrasador de julio. Recuerdo ese día con una claridad que duele. Había pasado todo el verano vendiendo galletas caseras y lavando los coches de los vecinos. Tenía una alcancía de cerdito rosa tan llena que apenas podía levantarla. Quería una bicicleta. No cualquier bicicleta, sino la Win morada con cesta blanca que había visto en el escaparate de la tienda del centro. Papá, ya tengo el dinero, le dije con orgullo, mostrándole mis manos sucias de trabajo honesto. ¿Podemos ir hoy? Papá estaba lavando su camioneta. Ni siquiera me miró. Voy no, mija. Estamos ocupados. Tu hermano tiene partido de fútbol. Esperé una semana. Luego 2. Finalmente, un sábado por la mañana, vi a papá bajar una bicicleta nueva de la camioneta. Mi corazón saltó de alegría. Corrí hacia él, lista para gritar de emoción. Pero cuando me acerqué, me detuve en seco. La bicicleta no era morada. Era negra, con llamas rojas, y tenía un cuadro demasiado grande para mí. Era una bicicleta de montaña para niños. Y mira lo que te traje, campeón. Gritó papá. Rogelio, que entonces tenía 15 años y había reprobado 3 materias ese semestre, salió de la casa bostezando. Sus ojos se iluminaron al ver la bicicleta. No manches, papá. Está increíble. Me quedé helada. ¿Y la mía? Susurré. Papá, yo ahorré, yo te di mi dinero. Vicente se secó el sudor de la frente y me miró como si fuera una molestia. Ah, Mireya. No alcanzó para 2. Las de montaña son caras. Además, Rogelio la necesita para ejercitarse, el entrenador dijo que le falta condición. Tú puedes usar la vieja de tu prima. Pero, ese era mi dinero, dije, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. El dinero en esta casa es de la familia, Mireya, dijo él con voz dura. No seas egoísta. Tu hermano está en una etapa importante. Tú eres niña, tú puedes esperar.
Esa tarde, vi a Rogelio pedalear su bicicleta nueva, riendo mientras yo me sentaba en la banqueta con mi bicicleta oxidada, pintada a mano de un azul desigual para tratar de ocultar el óxido. Me sentí pequeña. Me sentí robada. Pero lo peor vino 2 semanas después. Rogelio dejó la bicicleta olvidada en el parque y se la robaron. Llegó a casa lloriqueando, inventando una historia sobre unos chicos mayores que lo amenazaron. ¿Qué hizo papá? ¿Lo castigó? No. Fue al garaje, sacó mi bicicleta vieja, la azul oxidada que yo había aprendido a amar a la fuerza, y se la dio a Rogelio. Usa esta mientras te compro otra, dijo. No. Grité, aferrándome al manubrio. Es lo único que tengo. Es tu hermano. Me gritó mamá desde la puerta, con esa mirada de decepción que usaba como arma. Tienes que compartir. Él está triste por el robo. ¿No tienes corazón? Me quitaron la bicicleta. Rogelio la rompió 3 días después intentando hacer un salto estúpido. Y yo aprendí la lección más importante de mi infancia: en la casa de los Morales, las necesidades de Rogelio eran urgencias y mis sueños eran opcionales. Mis sacrificios eran obligatorios, sus recompensas, automáticas. Abrí los ojos en mi apartamento de Los Ángeles. El recuerdo se desvaneció, pero la sensación de injusticia seguía allí, ardiendo en mi pecho como ácido. Miré la pantalla del banco otra vez. $3,500. No era una bicicleta esta vez, pero la dinámica era la misma. Yo trabajaba, yo ahorraba, y ellos tomaban. Agarré el teléfono. Marqué el número de Rogelio. ¿Qué pasó, hermanita? Contestó, con la voz pastosa de quien acaba de despertar a las 2 de la tarde. La tarjeta, dije, tratando de mantener la calma. Gastaste $3,000 en Vegas. Rogelio, esa tarjeta era para emergencias médicas de mamá. Ay, no seas dramática, se rió. Fue una inversión. Conocí a unos tipos que pueden invertir en los restaurantes. Tienes que gastar dinero para ganar dinero, Mireya. Tú no entiendes de negocios. Además, papá dijo que estaba bien. ¿Papá dijo que estaba bien que usaras mi crédito? Dijo que tú tienes un buen trabajo, que no te va a doler. Ya relájate. Oye, por cierto, necesito que me transfieras para la letra del coche, ando un poco corto este mes. Colgué. No grité. No discutí. Simplemente colgué. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una furia fría y antigua. La niña de la bicicleta oxidada estaba gritando dentro de mí, exigiendo ser escuchada. Y por primera vez en 33 años, decidí que tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de ser la niña buena. Decidí hacer un último intento. No por ellos, sino por mí. Necesitaba saber que había hecho absolutamente todo lo posible antes de tomar cualquier decisión drástica. Además, a pesar de todo, amaba esos restaurantes. Había crecido en sus cocinas, haciendo la tarea entre costales de arroz y frijoles. Me dolía ver cómo el sazón de Vicente se estaba desmoronando. Las críticas en línea eran terribles: lugar anticuado, comida grasosa, decoración de los años 90. Estaban perdiendo dinero, y yo sabía cómo arreglarlo. Pasé las siguientes 3 semanas trabajando como una poseída. Diseñé un plan de renovación integral. No solo estética, sino estructural. Paneles solares para reducir costos de energía, un sistema de gestión de residuos para obtener certificaciones ecológicas que atraen a los clientes jóvenes y adinerados. Un rediseño del menú para modernizar los clásicos sin perder la esencia. Hice renders 3D, proyecciones financieras, análisis de mercado. Era el mejor trabajo de mi carrera. Conduje hasta San Diego un martes por la noche, con mi portafolio bajo el brazo y el corazón en la garganta. ¿Una reunión de negocios?, preguntó papá, sentado a la cabecera de la mesa, terminando su café con leche. Pensé que venías a cenar. Es sobre los restaurantes, papá, dije, extendiendo los planos sobre la mesa de madera. He estado analizando los números. Estamos en rojo desde hace 6 meses.
Si seguimos así, 2 de las sucursales tendrán que cerrar antes de fin de año. Rogelio, que estaba enviando mensajes de texto en su celular, soltó una risita. ¿Estamos? Me suena a manada, dijo el mosquito. Tú no eres dueña, Mireya. Déjala hablar, dijo mamá, aunque su atención estaba en la telenovela que se escuchaba de fondo. Empecé mi presentación. Hablé con pasión. Les mostré cómo el diseño sostenible podía ahorrarles un 30% en gastos operativos. Les mostré la nueva imagen de marca, fresca, vibrante. Esto no es solo pintura nueva, papá. Es una evolución. Es el futuro. Cuando terminé, hubo un silencio. Esperé, buscando esa chispa de aprobación. Papá se ajustó los lentes, miró los renders de alta calidad, y luego los empujó hacia mí como si fueran servilletas sucias. ¿Terminaste? Preguntó. Sí, ¿qué opinas? Opino que es una estupidez, dijo Vicente, con esa voz grave que no admitía réplica. ¿Paredes verdes? ¿Luces LED? ¿Tacos veganos? Mija, esto es un restaurante mexicano, no una cafetería para hipsters en Los Ángeles. Nuestros clientes quieren tradición, no. Esto. Pero papá, los clientes tradicionales se están muriendo, insistí, sintiendo la desesperación. Los jóvenes no vienen. Necesitamos adaptarnos. Lo que necesitamos es capital, interrumpió Rogelio, tomando un sorbo de cerveza. Mira, hermanita, tus dibujitos están muy bonitos y todo, pero no entiendes el mundo real. No necesitamos plantas en la pared. Necesitamos flujo de caja. Exacto, dijo papá. Rogelio tiene razón. Deja de jugar a la arquitecta y ayuda de verdad. Por cierto, el proveedor de carne está amenazando con cortar el suministro. Necesito $50,000 para mañana. Me quedé boquiabierta. ¿50,000? Papá, te transferí 20,000 el mes pasado. ¿A dónde se va el dinero? Gastos operativos, Mireya. No hagas preguntas estúpidas. ¿Vas a ayudar a la familia o no? Miré a mi madre. Ella apartó la mirada, concentrada en limpiar una mancha invisible en el mantel. Es para el negocio de tu padre, hija. Sabes que él te lo pagará cuando las cosas mejoren. Era la misma mentira de siempre. Nunca me pagaban. Ni un centavo. No tengo $50,000 líquidos ahora mismo, mentí. Tenía ahorros, sí, pero eran para el pago inicial de mi propia casa. Pues consíguelos, dijo Rogelio, levantándose. Tienes buen crédito. Pide un préstamo. Vamos, Mireya, no seas tacaña. Todo esto será para la familia al final. No, dije. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. El aire en la habitación cambió. Se volvió denso, peligroso. Papá se levantó lentamente. Su rostro se puso rojo. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a pedir un préstamo. Y este plan, puse mi mano sobre mi portafolio, este plan vale dinero. Si no lo quieren, bien. Pero no voy a seguir financiando un barco que se hunde porque el capitán se niega a arreglar el agujero. Lárgate, dijo papá, señalando la puerta. Si no vas a aportar, no estorbes. Y llévate tus papeles de basura. Recogí mi portafolio con manos temblorosas. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Rogelio murmurar, te lo dije, papá. Ella no es de los nuestros. Se cree mejor que nosotros. Salí a la noche fresca, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Habían rechazado mi talento, mi esfuerzo, mi amor, y solo pedían mi chequera. Pasó una semana desde la desastrosa cena. No había hablado con nadie. Pero el destino tiene una forma curiosa de operar, a veces te da una bofetada para que despiertes. Me di cuenta de que había dejado una carpeta importante en la casa de mis padres, una con documentos fiscales que necesitaba para mi propia declaración de impuestos. No quería verlos, así que decidí ir un martes a las 11 de la mañana,
hora en la que sabía que papá estaría en el restaurante y mamá en su clase de cerámica. Estacioné mi coche una calle abajo para no llamar la atención. La casa estaba en silencio. Usé mi llave y entré. El olor a cera para muebles y especias antiguas me golpeó, despertando esa nostalgia dolorosa que siempre sentía allí. Subí las escaleras hacia el despacho de papá, donde solíamos guardar los archivos familiares. Estaba a punto de entrar cuando escuché voces. Me congelé. No estaba vacía la casa. La puerta del despacho estaba entreabierta. Reconocí la voz grave del abogado de la familia, el señor Martínez, y luego la de papá. Entonces, ¿está todo en orden, licenciado?, preguntó papá. Sí, don Vicente. El testamento ha sido actualizado según sus instrucciones. Escuché el sonido de papeles moviéndose. Al momento de su fallecimiento, la totalidad de los activos, incluyendo las 5 sucursales del Sazón de Vicente, la casa familiar en San Diego y los terrenos en el Valle de Guadalupe, pasarán a ser propiedad exclusiva de su hijo, Rogelio Morales. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me aferré al marco de la puerta, conteniendo la respiración. ¿Totalidad? ¿Exclusiva? ¿Y el valor estimado?, preguntó la voz de Rogelio. Estaba ahí también. Con las propiedades y el valor de marca actual, estamos hablando de aproximadamente $2.5 millones, respondió el abogado. Eso es, exclamó Rogelio, y pude escuchar el sonido de una palmada. 2,5 millones. Ya sabía yo que íbamos a estar bien. Entonces escuché la voz de mamá. Sonaba débil, vacilante. ¿Vicente y Mireya? ¿No deberíamos dejarle algo? Aunque sea la casa de la abuela en Tijuana. Ella ha pagado las facturas médicas, el seguro, ella siempre ayuda. Hubo un silencio. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran oírlo desde el pasillo. Esperé que papá dijera algo, cualquier cosa que reconociera mi existencia, mi sacrificio. Mireya es mujer, Lourdes, dijo papá con un tono de finalidad que me heló la sangre. Ella se casará algún día, esperemos. Su esposo la mantendrá. O seguirá con sus dibujitos. Pero el legado, el apellido Morales, eso lo lleva Rogelio. Pero ella ha puesto mucho dinero, insistió mamá, aunque su voz carecía de convicción. Eso era su obligación, cortó papá. Es lo mínimo que puede hacer por la familia que la crió. Además, seamos honestos. Mireya no tiene el carácter para los negocios. Es blanda. Rogelio tiene la astucia. El dinero y las propiedades tienen que estar en manos de un hombre que sepa multiplicarlos. Si se lo damos a ella, terminará vendiéndolo todo o dejando que algún marido se lo quite. No, Rogelio es el heredero. Punto. Gracias, papá, dijo Rogelio, con esa voz untuosa. Te prometo que cuidaré de todo. Y de Mireya también, claro. Si se porta bien, tal vez le deje diseñar los baños de los restaurantes nuevos. Se rieron. Los tres se rieron. El abogado, papá y Rogelio. Y mamá no dijo nada más. Su silencio fue la traición más grande. Me quedé allí, petrificada en la oscuridad del pasillo. Todas las transferencias bancarias, todas las noches sin dormir trabajando para pagar sus deudas, el reloj Rolex, la bicicleta azul oxidada, todo convergió en ese momento. No era que no me quisieran. Era peor. Me veían como un recurso. Yo era el ganado que se ordeña hasta que se seca, mientras Rogelio era el semental que se cuida y se protege. $2,5 millones. Y a mí no me dejaban ni las gracias. Retrocedí lentamente, paso a paso, cuidando de no hacer crujir la madera del piso. Bajé las escaleras con el estómago revuelto, sintiendo náuseas físicas. Salí de la casa, cerré la puerta con suavidad y corrí hacia mi coche. Mis manos temblaban tanto que me costó meter la llave en el encendido. Arranqué y conduje. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba alejarme de esa casa, de esa gente, de esa mentira que había llamado familia durante 33 años.
Conduje hacia el norte, por la Interestatal 5, de regreso a Los Ángeles. El Océano Pacífico se extendía a mi izquierda, inmenso y gris bajo un cielo nublado, pero yo apenas lo veía. Mi mente estaba en un bucle, repitiendo las palabras de papá: Mireya es mujer, su obligación. Rogelio es el heredero. Llevaba una hora conduciendo cuando mi teléfono, conectado al tablero del coche, vibró. Era un mensaje de texto. El nombre en la pantalla decía mamá. Por un segundo, una parte estúpida e infantil de mí pensó: quizás me vio salir. Quizás se siente mal. Quizás va a decirme la verdad. Me detuve en un mirador cerca de Oceanside, apagué el motor y miré el teléfono. Abrí el mensaje. Mireya, tu padre sigue muy molesto por tu actitud de la otra noche. No podemos tolerar ese egoísmo en esta familia. Hasta que no aprendas a respetar y estés dispuesta a disculparte y a ayudar como se debe, es mejor que no vengas ni llames. Necesitamos espacio. Esto se acabó por ahora. Reflexiona. Leí el mensaje 3 veces. Esto se acabó. Egoísmo. Reflexiona. No sabían que yo había estado en la casa. No sabían que yo sabía sobre el testamento. Este mensaje no era una reacción a mi visita secreta, era una táctica de manipulación. Estaban aplicando la ley del hielo. Me estaban castigando, cortándome el acceso emocional para que yo, desesperada por su aprobación, volviera arrastrándome con el cheque de $50,000 entre los dientes. Era un juego que habían jugado conmigo toda la vida. Y siempre había funcionado. Pero esta vez era diferente. Miré el mar. Pensé en los $2 millones. Pensé en mi bicicleta azul. Pensé en Rogelio riéndose de mis diseños. Pensé en mamá callando mientras me desheredaban. Sentí algo extraño. No era dolor. No era tristeza. Era ligereza. Durante años, había estado sosteniendo un edificio en ruinas con mis propias manos, aterrorizada de que si lo soltaba, todo se destruiría y sería mi culpa. Pero ahora me daba cuenta de que el edificio ya estaba podrido, y yo era la única que estaba dentro, siendo aplastada. Ellos estaban a salvo afuera, esperando a que yo muriera bajo los escombros para cobrar el seguro. Puse mi té helado en el portavasos. Tomé el teléfono con firmeza. Mis dedos volaron sobre el teclado. No escribí una parrafada defendiéndome. No lloré. No supliqué. No pregunté por qué. Escribí una sola palabra. Una palabra que cerraba la puerta, ponía el cerrojo y tiraba la llave al océano. Entendido. Envié el mensaje. Luego, fui a la configuración del contacto. Mamá. Bloquear número. Papá. Bloquear número. Rogelio. Bloquear número. El silencio que siguió dentro del coche fue absoluto. Pero no era el silencio solitario de la cena de cumpleaños. Era un silencio limpio. Un silencio virgen. Era el sonido de mi propia vida empezando de cero. Arrancé el coche y me incorporé a la autopista. Por primera vez en mi vida, no estaba conduciendo hacia ellos o huyendo de ellos. Estaba conduciendo hacia mí misma. Esa noche, mi apartamento en Los Ángeles se convirtió en una sala de guerra. Me serví una copa de vino tinto, abrí mi laptop y creé una nueva hoja de cálculo en Excel. La titulé Proyecto Libertad. Durante años, había evitado mirar la suma total de lo que gastaba en ellos. Era un mecanismo de defensa, si no lo sumaba, no tenía que admitir cuán patético era. Pero ahora, cada número que tecleaba era munición. Empecé a revisar mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Fila 1, seguro de gastos médicos mayores, papá y mamá, $1,200 americanos mensuales. Fila 2, seguro de auto, la camioneta de papá y el BMW de Rogelio, $450 americanos mensuales. Fila 3, plan de telefonía familiar, 4 líneas, datos ilimitados, $300 americanos mensuales. Fila 4, suscripciones de entretenimiento, Netflix, HBO, Spotify, cable, $150 americanos mensuales. Fila 5,
Pago del préstamo puente para el restaurante, a mi nombre, $850 americanos mensuales. Fila 6, tarjeta de crédito adicional de Rogelio, promedio, $2,000 americanos mensuales. La suma final me hizo jadear. Casi $5,000 al mes. $60,000 al año. En 5 años, les había dado $300,000. Suficiente para comprar una casa pequeña. Suficiente para iniciar mi propio estudio de diseño. Y a cambio, había recibido un reloj Rolex rechazado y un mensaje de texto diciéndome que era egoísta. Mis dedos se posaron sobre el mouse. El cursor temblaba ligeramente. Una parte de mí, la niña condicionada para agradar, gritaba, no lo hagas. Se van a enfermar. Van a perder el coche. Respiré hondo. Recordé la voz del abogado, Mireya es mujer, su obligación. Mi obligación termina hoy, dije en voz alta a la habitación vacía. Tomé el teléfono y empecé las llamadas. Como era de noche, la mayoría de las gestiones fueron automatizadas o en línea, lo cual lo hizo más frío y eficiente. Primero, la compañía de luz y agua de los restaurantes. Las cuentas estaban a mi nombre porque papá tenía mal crédito. Bienvenido al sistema de pagos automatizado. Para cancelar servicio, presione 5. Presioné 5. Confirmar cancelación para la dirección, 1420 Main St. El corte se efectuará en 24 horas. Confirmar. Luego, los seguros. Cancelar póliza. Motivo, falta de fondos. Luego, las tarjetas. Reportar tarjeta adicional como perdida o robada. Cancelar emisión de plástico nuevo. Congelar línea de crédito. Una por una, fui cortando las arterias financieras que los mantenían vivos. Fue una carnicería silenciosa. Sin sangre, solo códigos binarios cambiando de activo a inactivo. Cuando llegué a la cuenta de Netflix, dudé un segundo. Era algo pequeño. Mezquino, casi. Pero luego recordé a mamá viendo sus novelas mientras yo lloraba en la puerta. Cambiar contraseña. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Hice clic. A las 3 de la mañana, había terminado. Había cortado todo. Absolutamente todo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla extraña de terror y euforia. Era como saltar de un avión sin saber si el paracaídas se abriría, pero sabiendo que el avión estaba en llamas de todos modos. Me fui a la cama, pero no dormí mucho. Sabía lo que vendría mañana. Sabía que la bestia se despertaría hambrienta y furiosa. La mañana siguiente amaneció gris en Los Ángeles, pero mi teléfono iluminó la habitación con la intensidad de una supernova. Me desperté a las 7 de la mañana. Tenía 48 llamadas perdidas. 20 de mamá. 15 de papá. 13 de Rogelio. Y una cadena de mensajes de texto que podría constituir una novela de terror psicológico. Deslicé el dedo para leer las notificaciones sin desbloquear, manteniendo esa distancia de seguridad. 7:15 de la mañana, Rogelio, ¿qué pedo con la tarjeta? Estoy en la gasolinera y no pasa. Me estás haciendo quedar mal. 7:30 de la mañana, papá, Mireya, llamaron de la luz. Dicen que hay una orden de corte. Arréglalo ahora. No juegues conmigo. 8 de la mañana, mamá, hija, creo que hubo un error en el banco. Fui a la farmacia y el seguro dice que la póliza está cancelada. Llámame urgente. 8:45 de la mañana, Rogelio, contesta el maldito teléfono. Nos cortaron el internet en el restaurante. 9:15 de la mañana, papá, Mireya, esto ya no es gracioso. Estás poniendo en riesgo el patrimonio de la familia. Si no lo arreglas en una hora, te desheredo. Solté una carcajada seca al leer ese último. Ya me desheredaste, viejo tonto. Solo que no sabes que yo lo sé, pensé. No contesté. Dejé el teléfono en modo no molestar y me metí a la ducha. El agua caliente nunca se había sentido tan bien. Me vestí con mi mejor traje, me maquillé con cuidado,
ocultando las ojeras de la noche anterior. Hoy tenía una reunión importante, la más importante de mi vida, y no iba a dejar que los fantasmas de San Diego me arruinaran el día. Mientras conducía hacia la oficina, el sistema Bluetooth del coche me avisó de una nueva llamada entrante, tía Patricia. Suspiré. Habían activado a la caballería. La tía Patricia era la chismosa oficial de la familia y la voladora de mensajes. Dejé que sonara. Imaginé la escena en la casa de mis padres. El caos. Rogelio gritando porque no podía ver sus deportes o pagar su gasolina. Papá buscando culpables, rojo de ira, dándose cuenta de que su autoridad no servía de nada si no había dinero respaldándola. Mamá llorando, no por mí, sino por la vergüenza de tener que explicarle al farmacéutico por qué su tarjeta no funcionaba. Era cruel. Lo sabía. Pero también era necesario. Habían vivido en una burbuja financiada por mí, creyendo que su estilo de vida era un derecho divino. Yo solo les estaba presentando a la realidad. Y la realidad, como bien sabía yo, cobraba facturas. Llegué a mi oficina, un pequeño espacio de coworking que alquilaba. Mis colegas me saludaron. «Te ves intensa hoy, Mireya», dijo Sara, una diseñadora gráfica. «Me siento intensa», respondí con una sonrisa. «Hoy es el día». Miré mi teléfono una última vez antes de entrar a la sala de conferencias. Un nuevo mensaje de voz de mamá. Lo escuché. Su voz ya no era exigente, era temblorosa, casi un sollozo. «Mireya, por favor. Tu padre está muy alterado. Se le subió la presión. No seas así. Somos tu familia. ¿Cómo puedes hacernos esto?» Sentí una punzada en el pecho. La culpa, ese viejo perro fiel, intentó morderme. Pero entonces recordé la bicicleta azul. Recordé el Mireya es mujer. Recordé el got it. Borré el mensaje. «Puedo hacerlo porque ustedes me enseñaron», susurré. Me enseñaron que el dinero es más importante que las personas. Solo estoy aplicando su lección. Apagué el teléfono por completo. Era hora de trabajar. A las 11 de la mañana, entré en el edificio de cristal del Pacific Restaurant Group, el conglomerado dueño de las cadenas de restaurantes más exitosas de la costa oeste, y competencia directa y aplastante de los negocios de mi padre. Llevaba mi portafolio bajo el brazo, el mismo que mi padre había tirado al suelo. Mis manos sudaban, pero mi mente estaba clara. Iba a reunirse con Marcus Thorne, el CEO. Había conseguido la cita de milagro, insistiendo durante semanas, mucho antes de la debacle familiar. «Señorita Morales», dijo Thorne, un hombre de 50 años con mirada de águila, revisando mi currículum. «Hija de Vicente Morales, ¿cierto?» «El sazón de Vicente». «Sí», dije, manteniendo el contacto visual. «Pero no estoy aquí como su hija. Estoy aquí como una diseñadora que sabe exactamente por qué sus restaurantes están perdiendo el mercado latino de segunda generación y cómo recuperarlo». Thorne arqueó una ceja. «Te escucho». Desplegué mis planos. Hice la presentación de mi vida. No hablé con timidez. Hablé con la autoridad de alguien que ha visto los errores desde adentro. «Su cadena Taco Fiesta es un cliché», dije sin rodeos. Sombreros grandes, colores neón. Eso funcionaba en los 90. El cliente moderno quiere autenticidad, pero con sostenibilidad. Quiere raíces, pero también quiere wifi y estaciones de carga solar. Quiere un espacio que se sienta como la cocina de la abuela, pero que funcione como un Starbucks. Le mostré el concepto Raíces Verdes. El mismo concepto que mi hermano llamó cafetería hipster. Thorne miró los renders en silencio durante un largo minuto. Pasó las páginas lentamente. Se detuvo en los cálculos de ahorro energético. Esto es brillante», murmuró. «Es exactamente lo que hemos estado buscando para el rebranding de nuestras 40 sucursales en California». Levantó la vista y me sonrió. Una sonrisa de respeto profesional. Algo que nunca había recibido de Vicente. «¿Por qué no implementó esto tu padre? Es un negocio, después de todo».
Mi padre prefiere la tradición, dije diplomáticamente. Digamos que nuestras visiones no se alinean. Su pérdida es mi ganancia, dijo Thorne, extendiendo la mano. Quiero comprar este concepto. Y te quiero a ti como consultora principal para supervisar la transición. Estamos hablando de un contrato inicial de $500,000, más honorarios mensuales. $500,000. El mundo pareció detenerse. En un segundo, había ganado más dinero del que mi familia me había heredado en deudas. Trato hecho, dije, estrechando su mano. Salí del edificio caminando sobre el aire. El sol de Los Ángeles brillaba, y por primera vez, no me molestó. Fui directamente a una inmobiliaria. Esa misma tarde, puse un depósito para un apartamento tipo loft en el Distrito de las Artes que había estado mirando por años. Un lugar solo para mí. Sin habitaciones de huéspedes para hermanos parásitos. Esa noche, mientras firmaba los papeles preliminares, pensé en la ironía. Mi familia me había desheredado para proteger su fortuna de 2 millones, que en realidad eran activos ilíquidos y depreciables. Yo acababa de generar $500,000 en efectivo con mi propio cerebro. Me sentí poderosa. Me sentí validada. Pero el destino no había terminado conmigo. La victoria tiene un sabor dulce, pero a veces atrae a las moscas. 3 días después, salí tarde de mi oficina de coworking. Eran casi las 9 de la noche. El estacionamiento subterráneo estaba en penumbra, con ese zumbido eléctrico constante de las luces fluorescentes. Caminaba hacia mi coche, buscando las llaves en mi bolso, cuando una figura salió de entre las sombras de una columna de concreto. Vaya, vaya. Miren a la gran ejecutiva. Di un salto, el corazón latiéndome en la garganta. Era Rogelio. Se veía terrible. Llevaba la misma ropa que hace 3 días, la camisa arrugada y manchada. Tenía los ojos inyectados en sangre y olía a alcohol y desesperación rancia. Rogelio, dije, retrocediendo un paso, manteniendo mi bolso frente a mí como un escudo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? No es difícil seguirte, escupió él, dando un paso hacia mí. Tienes rutina, hermanita. Siempre fuiste predecible. Aléjate, advertí, mi voz resonando en el concreto vacío. Voy a gritar. Grita. Rogelio soltó una risa maníaca que me heló la sangre. Grita todo lo que quieras. ¿Sabes quién está gritando? Mamá. Porque no tiene sus medicinas. Papá. Porque el banco está llamando cada 5 minutos. Tú hiciste esto. Yo no hice nada, dije, encontrando una fuerza fría en mi interior. Yo dejé de hacer. Dejé de pagar por sus vidas. Ustedes me dijeron que me fuera. Que no llamara. Que se había acabado. Solo seguí instrucciones. Era una lección, estúpida. Gritó él, golpeando el cofre de un coche cercano con el puño. Se suponía que tenías que aprender tu lugar. No destruirnos. Se abalanzó sobre mí. Me agarró del brazo con fuerza. Sus dedos se clavaron en mi carne. Vas a reactivar todo ahora mismo. Vas a transferir 50,000 a la cuenta de papá. Y me vas a dar la tarjeta nueva. Ahora. Suéltame, dije, mirándolo a los ojos. Ya no veía a mi hermano mayor, al ídolo de mi infancia. Veía a un niño patético y cruel en el cuerpo de un hombre. No te debo nada, Rogelio. Eres el heredero, ¿no? Paga tus propias cuentas con tu herencia futura. Maldita perra. Levantó la mano para golpearme. Cerré los ojos, esperando el impacto. Pero nunca llegó. Oye. Suéltala. Abrí los ojos. Era el guardia de seguridad del edificio, un hombre corpulento llamado Héctor, corriendo hacia nosotros con la linterna en alto. Rogelio me soltó, empujándome contra mi coche. Esto no se queda así, siseó, señalándome con un dedo tembloroso. Te voy a demandar. Te voy a quitar todo. Voy a decirle a todos que abandonaste a tus padres ancianos. Nadie te va a querer, Mireya.
Vas a morir sola. Prefiero estar sola que mal acompañada, respondí, sobándome el brazo dolorido. Rogelio miró a Héctor, que ya estaba sacando su radio, y decidió huir. Corrió hacia su BMW, que probablemente ya tenía orden de embargo, subió y salió rechinando las llantas. Me quedé allí, temblando. Héctor se acercó. ¿Está bien, señorita Morales? ¿Llamo a la policía? Negué con la cabeza. No. No es necesario. Ya se fue. Me subí a mi coche y cerré los seguros. Me miré en el espejo retrovisor. Tenía el maquillaje corrido y miedo en los ojos. Pero debajo del miedo, había determinación. Rogelio acababa de cometer su último error. Había intentado usar la fuerza porque ya no tenía poder. Esa noche, entendí que la guerra había dejado de ser financiera. Ahora era personal. Y si ellos querían guerra, yo tenía armas nucleares que ni siquiera sabían que existían. Una semana después del incidente en el estacionamiento, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me dijo que lo hiciera. Bueno. ¿Mireya? Soy Marisol. Marisol. La prometida de Rogelio. La chica dulce y un poco ingenua con la que Rogelio iba a casarse en 6 meses. Siempre nos habíamos llevado bien, aunque Rogelio se esforzaba por mantenernos separadas, probablemente para que no comparáramos notas. Bola, Marisol, dije con cautela. Si llamas para pedirme que vuelva. No, me interrumpió. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Necesito verte. Por favor. Es sobre Rogelio. Y sobre el dinero. Nos reunimos en una cafetería neutral, a medio camino entre San Diego y La. Cuando llegó, apenas la reconocí. Marisol, siempre impecable, llevaba gafas oscuras y el cabello recogido de mala manera. Se sentó y se quitó las gafas. Tenía los ojos hinchados. ¿Qué pasó? Pregunté. Marisol puso una carpeta negra sobre la mesa. La empujó hacia mí. Rogelio me dijo que tú habías arruinado a la familia. Que habías robado dinero de las cuentas y huido. Por eso no había dinero para la boda. Eso es mentira, dije tranquila. Lo sé, Marisol asintió. Porque yo llevo la contabilidad de mi propio negocio de flores, Mireya. Y cuando Rogelio me dijo que no podíamos pagar el depósito del salón, sospeché. Anoche, mientras él dormía borracho, tomé su laptop. Entré a la contabilidad B del restaurante. La que él lleva. Abrí la carpeta. Eran impresiones de hojas de cálculo y estados de cuenta bancarios. Mis ojos se abrieron de par en par mientras leía. Dios mío. No era solo incompetencia. Era robo. Rogelio había estado desviando fondos de El Sazón de Vicente durante 5 años. Página 3. Transferencia de 5,000 pesos a consultoría externa, una cuenta fantasma a su nombre. Página 8. Retiro de efectivo 2,000 pesos, Casino Pala. Página 12. Pago de servicios de acompañamiento en Tijuana. Y lo peor, el fondo de la boda. Los $30,000 que los padres de Marisol habían dado como dote y regalo anticipado. Desaparecidos. Se lo gastó todo, susurró Marisol, las lágrimas cayendo sobre su café. Se gastó el dinero de mis padres. Se gastó el dinero del restaurante. Y te culpó a ti. Le decía a tu papá que los números no cuadraban porque tú no estabas aportando suficiente, o porque los impuestos subieron. Mi padre le creyó, dije, sintiendo una mezcla de asco y validación. Siempre le cree. Ya no puedo casarme con él, Mireya. Es un monstruo. Pero tengo miedo. Si lo dejo ahora, él dirá que estoy loca. Dirá mentiras sobre mí. Estiré la mano y tomé la suya. No si lo exponemos primero. Marisol, esto es evidencia de fraude y malversación. Con esto, no solo puedes dejarlo. Puedes destruirlo. Marisol me miró. Vi el miedo convertirse en rabia en sus ojos. La misma rabia que yo sentía. ¿Qué hacemos? Sonreí.
Una sonrisa fría y afilada. Papá convocó a una reunión familiar mañana, ¿verdad? Para hacerme entrar en razón. Sí. Rogelio me dijo que iban a obligarte a firmar un pagaré o te demandarían. Bien, cerré la carpeta. Vamos a ir a esa reunión. Las dos. Y vamos a llevar esto. En ese momento, la dinámica cambió. Ya no era la hija rechazada contra el mundo. Ahora éramos dos mujeres engañadas, armadas con la verdad, listas para derribar al falso ídolo. Rogelio quería jugar a los negocios. Bueno, estábamos a punto de hacerle una auditoría que nunca olvidaría. El mensaje de papá llegó esa misma tarde, tal como Marisol había predicho. Pero no fue un mensaje de texto informal. Fue un correo electrónico, marcado como urgente, con copia al abogado de la familia, el señor Martínez. El asunto decía, reunión de emergencia, asuntos patrimoniales. El cuerpo del correo era breve, frío y cortante. Mireya, se requiere tu presencia mañana a las 2 de la tarde en el restaurante principal. Debemos discutir la situación financiera crítica causada por tu negligencia y acordar un plan de restitución inmediato. Si no te presentas, procederemos legalmente por abandono de obligaciones fiduciarias implícitas. Tu madre está muy enferma por tu culpa. Ven sola. Leí el correo y solté una risa incrédula que resonó en mi loft vacío. Restitución. Obligaciones fiduciarias implícitas. Palabras grandes y amenazantes para un hombre que acababa de descubrir que no podía pagar la luz. Y, por supuesto, la clásica carta de la madre enferma. Era una manipulación tan predecible que ya no dolía, solo cansaba. Llamé a mi propio abogado, David, un colega astuto que había conocido a través del Grupo Pacífico y que se especializaba en disputas familiares corporativas. David, necesito que me acompañes mañana, le dije mientras caminaba de un lado a otro de mi sala. Parece que me han convocado a un tribunal canguro. ¿A una comida familiar? Preguntó él, escuchando el tono en mi voz. No a una ejecución. Pero no seré yo quien suba al cadalso. A la mañana siguiente, pasé por el apartamento de Marisol. Ella bajó con unas gafas de sol grandes y una maleta pequeña. Se subió a mi coche en silencio. ¿Estás lista? Pregunté, mirándola. Se veía pálida, pero su mandíbula estaba tensa con determinación. Dejé el anillo en la mesa de noche de mi departamento, dijo ella, mirando al frente, evitando mi mirada. Ya no hay vuelta atrás, Mireya. Mis padres están devastados por el dinero, pero me apoyan. Quieren verlo caer. Condujimos hacia San Diego en un silencio tenso pero solidario. El cielo estaba despejado, un azul brillante y cruel que contrastaba con la tormenta que estábamos a punto de desatar. Llegamos a El Sazón de Vicente a la 1:55 de la tarde. El estacionamiento estaba casi vacío, lo cual era inusual y alarmante para un viernes a la hora del almuerzo. Al entrar, entendí por qué. El aire acondicionado estaba apagado, cortesía de mi cancelación de pagos. Hacía un calor sofocante y húmedo adentro, ese tipo de calor que te pega la ropa a la piel. Solo había 2 mesas ocupadas y los clientes parecían molestos, abanicándose con las servilletas. En la mesa del fondo, la mesa del patrón, estaban ellos, esperándonos como buitres. Vicente, con la camisa desabotonada en el cuello por el calor, sudando profusamente y con el rostro rojo de indignación. Lourdes, abanicándose dramáticamente con un menú plastificado, luciendo pálida y trágica, como una mártir en un cuadro barroco. Rogelio, revisando su teléfono frenéticamente, moviendo la pierna con un nerviosismo que hacía vibrar la mesa. Cuando nos vieron entrar, la dinámica cambió instantáneamente. Vicente se puso de pie, tratando de imponer esa autoridad que tanto le gustaba ejercer. «Llegas tarde», empezó a decir con voz tronadora, pero se detuvo en seco al ver a mis acompañantes. «¿Qué hace Marisol aquí? ¿Y quién es este tipo? Te dije claramente que viniera sola». «Bola, papá», dije con una calma que no sentía, caminando hacia la mesa con la cabeza alta. «Él es David, mi abogado». «¿Y Marisol?»,
Bueno, Marisol tiene sus propios asuntos pendientes que discutir con su prometido. Rogelio se puso pálido como un fantasma al ver a Marisol. Se levantó a medias. Bebé, mi amor, ¿qué haces con ella? Te dije que Mireya es tóxica, que te está lavando el cerebro. Ven, siéntate aquí conmigo, no la escuches. Marisol no se movió. Se quedó de pie junto a mí, con los brazos cruzados sobre el pecho. No soy tu bebé, Rogelio. Y definitivamente no me voy a sentar a tu lado. Siéntense, ordenó Vicente, golpeando la mesa con la palma de la mano. Vamos a arreglar esto ahora mismo. Mireya, tienes que firmar estos papeles. Es un reconocimiento de deuda por los daños causados al negocio en estas 2 semanas y un compromiso notarial de reanudar los pagos inmediatamente. Si firmas, olvidaremos este berrinche infantil y no te demandaremos. Miré los papeles que empujó agresivamente hacia mí. Ni siquiera los toqué. No voy a firmar nada, papá. Vine a aclarar las cosas. Ustedes me acusaron de destruir el negocio. Me acusaron de ser egoísta y malagradecida. Hoy, les voy a mostrar quién es el verdadero culpable de su ruina. El calor en el restaurante era insoportable, pero el frío en la mesa era polar. ¿De qué estás hablando?, preguntó mamá, con voz temblorosa y llorosa. Hija, por favor, deja el drama. Solo paga las cuentas. Me duele mucho la cabeza. No tengo mis pastillas para la presión. No tienes tus pastillas porque el seguro no se pagó, mamá, dije suavemente, pero sin ceder. Y no se pagó porque Rogelio se gastó el dinero destinado al seguro en el casino Pala la semana pasada. Rogelio se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás con un estruendo. Eres una mentirosa. El papá está inventando cosas para manchar mi nombre porque tiene envidia de que yo sea el heredero. Quiere dividirnos. Siéntate, Rogelio, dijo David, mi abogado, con voz tranquila pero firme, sacando una grabadora de voz y poniéndola sobre la mesa. Tenemos documentación forense. Le sugiero que escuche. Saqué la carpeta negra de Marisol. La abrí lentamente en el centro de la mesa, apartando los cubiertos de plata que mamá tanto cuidaba. Esto no son inventos ni chismes. Es la contabilidad real. La contabilidad ve que Rogelio ocultaba en su laptop personal. Vicente miró los papeles. Al principio con desdén, como si fueran basura, luego con confusión, y finalmente con un horror creciente. ¿Qué es esto?, balbuceó, señalando una línea resaltada en amarillo. ¿Transferencia a Consultora V? ¿Qué empresa es esa? Nunca la contratamos. Es la cuenta personal de Rogelio en las Islas Caimán, papá, expliqué, señalando a mi hermano. Ha estado desviando el 15% de las ganancias brutas de los restaurantes cada mes durante 5 años. Mientras tú culpabas a la economía, a la inflación, o a mi supuesta tacañería por la falta de fondos, tu heredero te estaba robando en tu propia cara. Es mentira, gritó Rogelio, su rostro brillando de sudor y pánico. Son gastos operativos. Sobornos a inspectores. Cosas de hombres de negocios que tú no entiendes, papá. Y Mireya no sabe cómo funciona el mundo real. ¿Y esto?, intervino Marisol, lanzando un estado de cuenta bancario sobre la mesa con fuerza. ¿25 de mayo? $3,000 en el club nocturno Las Diosas. ¿Eso es un inspector de sanidad, Rogelio? ¿O es una de tus reuniones de negocios? Mamá soltó un grito ahogado y se llevó la mano al pecho, sus ojos muy abiertos. Rogelio. ¿Es eso cierto? ¿Gastaste el dinero de la familia en esas mujeres? Rogelio miraba de un lado a otro, acorralado como una rata. Estaba haciendo networking. Y llevé a unos clientes importantes. Y todo lo hago por el bien de la familia. Ustedes no entienden la presión que tengo. ¿Y los $30,000 de mis padres?, preguntó Marisol, su voz rompiéndose por primera vez. ¿El dinero que nos dieron para nuestra boda? ¿También fue networking, Rogelio? ¿Dónde está ese dinero?
Vicente estaba leyendo página tras página, pasando las hojas con dedos frenéticos. Sus manos trabajadoras que habían amasado masa durante 40 años para construir este imperio, temblaban violentamente. El préstamo del banco, susurró, su voz apenas audible. Rogelio, me juraste que el préstamo puente estaba pagado. Me dijiste que estaba resuelto. Aquí dice que debemos 3 meses. Nos van a embargar la casa. Lo tenía bajo control. Explotó Rogelio, golpeando la mesa. Y si Mireya no hubiera cortado el flujo de efectivo, podría haberlo cubierto con las ganancias de este mes. Ella provocó esto. Ella nos delató. Es su culpa. Yo no te obligué a robar, hermano, dije, mirándolo con lástima. Yo no te obligué a apostar. Yo solo encendí la luz en una habitación oscura. Las cucarachas ya estaban ahí, comiéndose todo. Vicente levantó la vista lentamente. Sus ojos, generalmente duros y críticos, estaban llenos de lágrimas y de una decepción infinita. Miró a su hijo dorado, a su orgullo, al hombre por el que había sacrificado a su hija, y luego me miró a mí. La hija invisible. ¿Sabías esto? Me preguntó con voz ronca. ¿Sabías que él hacía esto? Lo confirmé hace una semana, dije. Pero ustedes lo permitieron toda la vida. Le enseñaron que él merecía todo sin trabajar. Le enseñaron que sus errores no tenían consecuencias. Esto es lo que crearon. Este es su legado. El silencio que siguió fue denso, pesado, roto solo por el sonido de Marisol quitándose el anillo de compromiso. Era un diamante modesto, pero significaba todo para ella. Lo dejó caer sobre la mesa de madera. El sonido metálico resonó como un disparo en el restaurante vacío. Se acabó, Rogelio, dijo ella con voz firme. Me voy. Y mis padres van a querer su dinero de vuelta. Voy a hablar con la policía si es necesario. Si no tienes el dinero, bueno, te sugiero que hables con un abogado penalista. Rogelio miró el anillo girar en la mesa, luego miró a su padre con desesperación. Papá, no la escuches. Está histérica. Podemos arreglarlo. Escúchame, solo necesitamos liquidez. Vende los terrenos del Valle de Guadalupe. Con eso pagamos todo, le devolvemos el dinero a sus padres y reiniciamos. Es tierra buena, vale mucho. Vicente negó con la cabeza lentamente, como si estuviera despertando de un coma largo y doloroso. Su rostro estaba gris. Los terrenos, los puse a tu nombre el mes pasado, Rogelio. Como parte de la herencia anticipada. Para evadir impuestos de sucesión, dijiste. Me convenciste de que era lo mejor. Rogelio tragó saliva ruidosamente. Retrocedió un paso. Ah, sí. Bueno, sobre eso. ¿Dónde están las escrituras, Rogelio? Preguntó Vicente, poniéndose de pie con dificultad. Los vendí, susurró Rogelio. ¿Qué? El grito de Vicente fue desgarrador, un aullido de animal herido. Los vendí. Gritó Rogelio, defensivo. Necesitaba cubrir las pérdidas de las apuestas deportivas. Pensé que lo recuperaría al doble. Era una apuesta segura. Lourdes emitió un gemido agónico y se desmayó. Simplemente se deslizó de la silla al suelo como una muñeca de trapo. Mamá. Grité, corriendo hacia ella por instinto. David, mi abogado, llamó al 911 inmediatamente. Está inconsciente. Dijo al operador. Necesitamos una ambulancia en el restaurante El Sazón. Mientras trataba de reanimarla, abanicándola con una servilleta y aflojando su ropa, miré a mi padre. Estaba sentado, inmóvil, mirando a la nada. Su imperio, su legado, su orgullo, su tierra sagrada, todo se había evaporado en 5 minutos de confesiones. Cuando llegaron los paramédicos y subieron a mamá a la camilla, presión arterial peligrosamente alta y posible preinfarto, dijeron, Rogelio intentó subir a la ambulancia, fingiendo preocupación. Solo un familiar, dijo el paramédico, bloqueándole el paso. Soy su hijo, dijo Rogelio, empujando. Tengo derecho.
Soy su hija, intervine yo, poniéndome entre él y la ambulancia. Y él es la razón por la que ella está en esta camilla. Está alterándola. No dejen que se acerque. El paramédico miró a Rogelio, vio su estado alterado, luego me miró a mí y asintió. Cerró las puertas en la cara de mi hermano. Me subí a mi coche para seguir a la ambulancia. Papá se quedó en la banqueta, solo, viendo cómo se llevaban a su esposa, con las luces rojas reflejándose en su cara vieja. Rogelio estaba gritando insultos al aire, golpeando la pared del restaurante, culpando al universo de su mala suerte. En el hospital, después de una hora angustiosa, estabilizaron a mamá. Salí a la sala de espera. Papá acababa de llegar en taxi. Se veía 10 años más viejo que esa mañana. Estaba encorvado, derrotado. Mireya, dijo, sin mirarme, retorciendo su sombrero entre las manos. En administración, me piden un depósito. Las tarjetas de crédito no pasan. Están bloqueadas o sobregiradas. Suspiré. Sabía que esto llegaría. Era el momento de la verdad. ¿Y bien? Pregunté. ¿Tienes algo de dinero? Suplicó, levantando la vista. Sus ojos estaban rojos. Para el depósito del hospital. Por favor. Es tu madre. Sentí una punzada de dolor, pero recordé los años de abuso. Recordé él se acabó entre nosotros. No, papá. No voy a pagar. Él me miró, incrédulo, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Cómo puedes decir eso? Es una emergencia. Lo sé. Y por eso me aseguré de que la atendieran y la estabilizaran. Pero no voy a pagar la factura de su estancia privada. Tienes 5 restaurantes, papá. Vende uno. Vende tu coche. Vende tus relojes. Haz lo que tengas que hacer. Pero mi billetera está cerrada para siempre. ¿Cómo puede ser tan cruel? Lloró él, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Te dimos la vida. Somos tu sangre. Y yo les di 30 años de lealtad, mi juventud y $300,000. Estamos a mano, papá. Más que a mano. Abrí mi bolso de diseñador y saqué un último documento. No era dinero. No era un cheque. Era una copia encuadernada de mi contrato reciente. Mira esto, le dije, poniéndolo en su regazo mientras él lloraba. Vicente se secó las lágrimas y miró el documento. ¿Qué es esto? Léelo. Leyó el encabezado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver el logo de su competencia más feroz y la cifra en negrita, $500,000 americanos. ¿Grupo Pacífico? Susurró. ¿Vendiste la idea a Marcus Thorne? Sí. La idea que tú llamaste basura. La idea que Rogelio llamó cafetería hipster. Thorne la compró por $500,000, papá. Y me contrataron como consultora principal. El concepto Raíces Verdes va a estar en 40 restaurantes en todo California el próximo año. Esos mismos restaurantes que te van a sacar del mercado porque te negaste a evolucionar. Vicente tembló. El papel crujió en sus manos. Traicionaste a la familia, susurró con veneno. Le diste nuestras ideas al enemigo. No, dije, poniéndome de pie, sintiéndome más alta y fuerte que nunca. La familia me traicionó a mí cuando decidieron que yo solo valía para pagar facturas y Rogelio valía para heredar reinos. Ustedes rechazaron mi idea. La tiraron a la basura. Yo solo la reciclé. Yo construí mi propio reino, papá. Y en mi reino, no se admiten parásitos ni ladrones. Mireya, su tono cambió, volviéndose suplicante. Hija, con ese dinero, podrías salvar el restaurante. Podríamos sacar a Rogelio del problema legal. Podríamos empezar de nuevo. Tú podrías ser la gerente. Lo miré con una tristeza profunda. Todavía no lo entendía. Todavía pensaba que yo era su salvavidas. Ese dinero es mío, papá. Mío. Me voy a comprar una casa. Voy a viajar. Voy a vivir la vida que me robaron.
El restaurante es tu problema. Rogelio es tu problema. Ustedes lo crearon, ustedes lo crían. Me di la vuelta y caminé hacia la salida automática del hospital. Y Mireya, espera. Gritó detrás de mí, provocando que las enfermeras lo callaran. No nos dejes. No sabemos qué hacer sin ti. Somos viejos. No me detuve. No miré atrás. Las puertas se abrieron y salía la luz del sol de la tarde. El aire olía a antiséptico y a escape de coches, pero para mí, olía a libertad pura y embriagadora. Saqué mi teléfono y, por primera vez en años, no tenía miedo de ver la pantalla. Estaba en silencio. Y era hermoso. Ha pasado un año desde aquel día en el hospital. Estoy sentada en el balcón de mi nuevo loft en el Distrito de las Artes de Los Ángeles, mirando las luces de la ciudad parpadear en el crepúsculo violeta. Tengo una copa de Cabernet Sauvignon en la mano y mi perro, un mestizo rescatado al que llamé Azul, en honor a aquella vieja bicicleta oxidada, duerme plácidamente a mis pies. Las cosas han cambiado mucho. Rogelio fue sentenciado a 2 años de prisión por fraude, malversación de fondos y evasión fiscal. Marisol testificó en su contra, entregando todas las pruebas. Fue un juicio rápido y humillante. Ahora ella tiene su propia floristería en San Diego y a veces nos reunimos para tomar café cuando viajo al sur. Nos hemos convertido en buenas amigas, unidas por las cicatrices de la misma guerra y la liberación de la misma mentira. Mis padres perdieron todo. El Sazón de Vicente se declaró en bancarrota 3 meses después de la reunión. El banco embargó la casa familiar y los locales. Ahora viven en un pequeño apartamento de 2 recámaras en una zona barata de National City. Papá trabaja como gerente nocturno en una gasolinera para complementar su seguridad social, que es mínima. Mamá vende tamales por pedido en su vecindario. Sé que la vida es dura para ellos. A veces, en la oscuridad de la noche, siento una punzada de pena. Son mis padres, después de todo. Nadie quiere ver a sus padres caer. Pero luego recuerdo el testamento. Recuerdo el desdén en la voz de papá. Recuerdo el silencio de mamá. Y recuerdo que ellos eligieron a su heredero y apostaron todo a él. Ahora están viviendo con las consecuencias exactas de esa apuesta. Mi carrera ha despegado de formas que nunca imaginé. Tengo mi propio estudio de diseño ahora, Morales Design. Mantuve mi apellido. No porque quiera honrarlos a ellos, sino porque quiero redefinir lo que significa ser un Morales. Quiero que el apellido se asocie con innovación, éxito y honestidad. No con nepotismo, machismo y robo. A veces recibo cartas de mamá. No las abro. Las guardo en una caja en el fondo de mi armario. Tal vez algún día las lea. Tal vez no. He aprendido que el perdón no significa necesariamente reconciliación. Puedo perdonarlos por ser quienes son, pero eso no significa que tenga que permitirles volver a entrar en mi vida para destruirla de nuevo. He aprendido que la familia no es solo sangre. La sangre es un accidente biológico. Familia son las personas que te respetan, que te valoran, que celebran tus éxitos sin envidia y te apoyan en tus fracasos sin juicio. Tengo amigos que son familia. Tengo a Marisol. Tengo a mi equipo de trabajo. Tengo a Azul. Y lo más importante, por primera vez en mi vida, me tengo a mí misma. Miro mi muñeca. No llevo un Rolex. Llevo un reloj inteligente sencillo que cuenta mis pasos y mis latidos. Mi corazón late tranquilo, constante y fuerte. He pagado un precio alto por esta paz. Perdí a mis padres y a mi hermano. Perdí la historia que me conté a mí misma sobre quiénes éramos. Pero a cambio, gané mi dignidad. Gané mi futuro. Y creo que fue un trato justo. Mirando hacia atrás, a la mujer que lloraba en su coche leyendo un mensaje de texto cruel, quiero abrazarla y decirle que todo estará bien. Que él se acabó no fue un final, sino el comienzo de todo lo bueno. A veces la gente me pregunta si me arrepiento. Si fui demasiado dura. ¿Debería haberles dado una última oportunidad? ¿Debería haber pagado esa última factura? La gente dice que hay que honrar a padre y madre. Pero, ¿qué pasa cuando padre y madre no te honran a ti?
¿Es egoísmo salvarse a uno mismo de un barco que se hunde porque el capitán decidió hacer agujeros en el casco? Esa es la pregunta que me hago cada noche antes de dormir. Y cada mañana, cuando despierto libre, sin deudas ajenas y sin miedo al teléfono, creo que sé la respuesta. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras contestado esa última llamada de auxilio o hubieras dejado que el silencio fuera tu respuesta final? Si te ha gustado esta historia y alguna vez te has sentido como la oveja negra de tu familia, o si has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger tu paz mental, por favor dale like a este video y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué opinas de mi decisión final. Cada comentario ayuda a que esta comunidad crezca. Nos vemos en la próxima historia.